estábamos con el asunto de las grietas de corte. También hay algo que decía aquí, que es bien importante en esta foto, en esta figura que estamos viendo. Aquí todavía tenemos un patrón de agrietamiento relativamente incipiente. Esto es para deformaciones relativamente bajas. Vemos que no se ha desprendido todavía el recubrimiento, ni las barras se están viendo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está empezando el agrietamiento solamente. Veamos, dice, muros cortos sometidos a doble curvatura sin esfuerzo axial. Ya, aquí no tenemos compresión, pero sí tenemos acoplamiento flexión corto. ¿Ya? Y esto pasa con los muros. Vean, este tiene una altura de 200 y este tiene una altura de 140. Ya, o sea, tenemos razones de aspectos diferentes. Este es un muro más alto, este es un muro más bajo. A ver cómo funcionan estas cosas. Los desplazamientos son, bueno, aquí llegó hasta 10, el muro más bajo, y el muro más alto llegó hasta deformaciones bastante más grandes. Bueno, tiene bastante sentido. Y este de acá, a ver, ¿cómo lo podemos entender? Dice, carga acá y desplazamiento. Ya, o sea, estamos viendo que las deformaciones están muy relacionadas con la razón de aspecto que tienen los muros. O sea, ¿cuánto se pueden deformar? ¿Cierto? Depende de si el muro es relativamente esbelto o no lo es. ¿Ya? Entonces, claro, un muro que es relativamente chato se deforma poco, se deforma bastante poco, y aquí lo estamos viendo. Un muro que es más alto se deforma más. Ahora, recuerden y no nos confundamos con los muros de flexo-compresión. Aquí estamos viendo desplazamientos laterales, pero aquí no tenemos carga axial importante. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un muro de corte y un muro de flexo-compresión, el nivel de la carga axial. ¿Cómo funciona el agrietamiento? ¿Cierto? Cuando tenemos la fuerza de corte, hay barras, ¿cierto?, que tienen dos direcciones. Siempre hay una marca, ¿cierto? Hay barras que están horizontales, barras que están verticales, y también está la grieta propiamente del hormigón. La grieta del hormigón normalmente trabaja por una traba mecánica, un roce mecánico, con los dientes que se generan en el hormigón. Pero las barras tienen dos tipos de trabajo. La barra horizontal, que es la que va en la dirección del corte, porque normalmente nuestro corte es sísmico, por lo tanto va en la dirección horizontal. Pero la barra horizontal trabaja en su dirección axial. Esa es la que más nos interesa. Y la barra vertical también trabaja, ¿cierto? Aquí dice la barra longitudinal siempre es la vertical, ¿cierto? Trabaja por efecto tarugo. ¿Qué significa eso? Que esa barrita que está pasando para allá también trabaja en corte. Ahora, básicamente aquí la resistencia es importante, y así lo evaluamos también en las ecuaciones después de diseño, la entregan las barras horizontales, que son las que van en la dirección de la carga. Esas son las barras más importantes. Vamos acá. Dice, modo de falla, frágil por corte. Aquí empezó a aumentar, ¿cierto?, la deformación horizontal y se generó esta falla. Fíjense, aquí ya hay una falla porque está una grieta importante, no es fisuración superficial, está una grieta profunda, y también empiezan a aparecer cosas de este tipo. Conviene que le demos un segundito a esto. A pesar de que la falla es por corte, ¿cierto?, está claramente ahí esa grieta, también aquí hubo un desprendimiento superficial de material, un desprendimiento del recubrimiento del hormigón, y eso a veces se genera dependiendo del nivel de armadura que puedan tener los muros. Cuando el muro tiene mucha armadura, por ejemplo en los bordes, acá en los laterales, se puede generar una cabeza de compresión muy importante que haga que haya pérdida de recubrimiento ahí, a pesar de que estemos trabajando solo en corto. Entonces veamos qué es lo que dice acá. Muros bajos con bajas cantidades de acero transversal. Ya, baja cantidad de acero transversal, esa es la horizontal. Alcanza la resistencia en tracción y se genera una gran grieta diagonal. Sí, claro, obvio. Ojo, que lo que está diciendo acá,
que esta falla frágil, que se produce a bajas cuantías, no necesariamente tiene una distribución de agrietamiento uniforme por todo el muro, sino que con baja armadura se pueden generar estas grietas concentradas, que no es lo que queremos tampoco. Lo que nosotros queremos siempre es un patrón de agrietamiento generalizado, distribuido, ¿cierto?, que movilice amplias cantidades de armadura. Alcanza la resistencia de extracción, se queda una grieta diagonal, ¿ok? No se desarrolla el mecanismo de resistencia post-agrietamiento. Claro, en una sola grieta no necesariamente podemos desarrollar el trabajo ni de trabazón mecánica entre los hormigones, ni el trabajo de tarugo de las barras, porque tenemos una pura grieta, resiste menos. Armadura transversal se fractura. Claro, la horizontal, cuando tenemos una sola grieta importante, toda la deformación se concentra en esa grieta, en lugar de distribuirse en todas las fisuras que aparezcan. Y eso hace que esas armaduras horizontales que cruzan las grietas puedan tener fallo. Zona de compresión por interacción corte-compresión. Acá. Eso es lo que estábamos viendo. Esta zona, ¿cierto? Y esto se produce por geometría. Cuando esta cosa se va para el lado, se empieza a generar un puntal aquí en la dirección vertical, que puede tener una carga que no viene de la compresión vertical del muro, sino que viene de la compresión por flexión. Aquí se comprime, acá se tracciona, y eso genera que esto pueda tener esas pérdidas de hormigón y fallar. ¿Ya? Por lo tanto, esto a baja cuantía de acero transversal, las fallas pueden ser frágiles. Ahora, ojo que baja armadura transversal, el muro sísmico, como que no se da. Nosotros tenemos unos mínimos sísmicos que son relativamente buenos. Nosotros tenemos armaduras transversales de 2,5 por 1000 para arriba. Falla por tensión diagonal. Y hay otro tipo de falla. Este patrón de agrietamiento es un poco distinto al otro. Si se fijan aquí, tenemos un patrón de flexión en este sector y tenemos una distribución bastante importante de todo el patrón de agrietamiento, muy distinto al caso anterior que vimos. Dice, muro más esbelto y con mayor cantidad de acero transversal. Ya, tenemos mayor cantidad, tenemos patrones más distribuidos de agrietamiento, que son beneficiosos para la utilidad del muro y para la resistencia del muro. En general, para la capacidad de deformación en corte, que es lo que andamos buscando ahora, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una buena armadura? Acá teníamos, se me olvidó leer las cuantías. ¿Dónde está la cuantía? No sale la cuantía. Dice que baja, pero no está. No está la cuantía. Pues vale. Ya, pero aquí tenemos más cuantía y la horizontal, ¿cierto? Es casi el 0,1%, el 1 por 1000. 1 por 1000, aquí se está considerando que tiene un poco más de cantidad de acero. Yo les decía que nosotros estamos llegando fácilmente al 2,5 por 1000, el muro sísmico. Por lo tanto, este tipo de cosas no va a pasar, o no esperamos que pase en nuestros muros. Vamos leyendo lo que dice. Dice, muros más esbeltos con mayor cantidad, que se desarrolla el mecanismo de resistencia post-agrietamiento. Perfecto, o sea, las armaduras empiezan a trabajar cuando esta cosa se agrieta, por lo tanto el patrón de agrietamiento es más generalizado. Excelente. El refuerzo limita el ancho de la grieta. Claro, no tenemos lo que nos pasó en el anterior, que como era muy baja la armadura, cuando llegan las primeras grietas se concentran en un solo lugar y la armadura se corta. Aquí se distribuye todo el agrietamiento por el muro, que es lo que estamos esperando. A medida que aumenta la deformación se generan diversas grietas diagonales. Armadura transversal fluye y desarrolla un leve comportamiento plástico con deformación en el rango no lineal. Ya, todo lo que estamos buscando. Finalmente se abre demasiado la grieta, las barras transversales se fracturan y eventualmente falla la zona de compresión. Aquí no alcanzamos a ver la falla en la zona de compresión, pero se supone que cuando este patrón de agrietamiento empieza a subir demasiado, empieza a generar aquí una compresión que viene de la flexión. Se fijan, acá se tracciona, acá se comprime, y en esa cabeza de compresión va a aparecer algún tipo de falla por hormigón no confinado. Después, ¿qué cuantía tenemos ahora? Debemos tener más cantidad. Falla por compresión diagonal. Y esta es bien importante. ¿Ya?
Dice, muros con mucha cuantía de acero transversal. Claro, cuando hay mucha cuantía de armadura del corte, el muro puede tomar mucho corte por el acero. Y siempre nosotros tenemos aquí límites no solo para el corte, sino para todo tipo de armadura, en que se generan estos equilibrios y estas compensaciones, que cuando yo voy poniendo acero, va ganando más resistencia, pero cuando me paso y pongo demasiado acero, el comportamiento también empieza a ser frágil porque el hormigón no es capaz de movilizar todo ese acero. ¿Ya? Y eso es lo que nos pasa acá. Cuando el hormigón tiene demasiado acero, empieza a pasar esto que la cabeza de compresión por flexión, ojo, no es flexo-compresión, por flexión empieza a reventar. ¿Ya? Entonces no puedo generar deformaciones laterales tan grandes porque básicamente la armadura horizontal no está fluyendo, sino que es tanta la armadura horizontal que genera tanta resistencia que las compresiones empiezan a hacer que esto falle primero. ¿Ya? Esto en general no se nos da a nosotros, los muros de corte no es común ver esto, pero hay que tener cuidado. Entonces tenemos dos cuidados. Primero, cuando tiene muy poca armadura, tenemos concentraciones de falla y eso genera que la capacidad de formación sea baja, pero no vamos a llegar a esos niveles de armadura tan baja. ¿Ya? Cuando tenemos armadura media, no tan baja y no tan alta, generamos patrones de distribución de la grieta de corte que son muy buenos. Y cuando tenemos armadura de corte muy alta, empezamos a generar estas fallas por compresión diagonal que queremos evitar. Ahora, en general, si esto va a tener mucha armadura de corte, lo más probable es que también vaya a tener cabezales. Por lo tanto, esto en la práctica no necesariamente lo vamos a ver. Bien, ¿cómo funcionan estos puntales que les decía hace un momento? Cuando este patrón de grieta, ¿cierto? Recuerden que la grieta va perpendicular a las líneas de tracción principal. Bien. Cuando tenemos este patrón de grieta, ¿cierto? Porque hacia allá va el corte, entonces las grietas van hacia acá, porque las tracciones van hacia allá. Estas grietas, ¿cierto? Generan un trabajo en las barras horizontales que va en su propia dirección y también trabajan las barras verticales. Pero estos mismos puntales de hormigón trabajan a compresión. Y eso pasa siempre, en cualquier patrón de agrietamiento de hormigones. ¿Ya? Las grietas van perpendiculares a las líneas de tracción principales, pero la dirección de los puntales siempre está alineada con la dirección de las compresiones máximas. Eso siempre es así. De aquí vienen todos esos modelos puntal tensor que se resuelven, ¿cierto?, en los anexos de este mismo ACI 318 para efectos de zonas singulares. Entonces, el patrón de agrietamiento por corte básicamente sigue la misma lógica que esos modelos de puntal tensor. Modo de falla en muros bajos. ¿Ya? Estos son los muros que típicamente aparecen en edificios de 4 pisos, 5 pisos, el muro bajo. ¿Ya? Aquí el problema es puro corte. Aquí el muro incluso a veces puede ser largo respecto a su alto. ¿Qué es un muro bajo? Dice, es donde M partido en BD, que es B el corte, que es D la altura útil de la sección. ¿Ya? Es menor que 0,5. ¿Qué pasa? La grieta diagonal no atraviesa todo el alma. ¿Se fijan? La grieta no va de lado a lado, porque el muro es relativamente bajo. Entonces la grieta en general son a 45 grados, pero no atraviesan todo el muro. Esto no va de aquí hasta acá, sino que se muere antes. ¿Ya? Entonces pasa eso. Solo una esquina del muro, llegan a solo una esquina, allá o acá. Armadura longitudinal, que va hacia allá, participa en el mecanismo post-agrietamiento. ¿Qué es importante en esto? Que cuando el muro es muy largo, hay que tener cuidado con las ecuaciones que el ACI nos entrega. Por ejemplo, cuando nosotros vemos patrones de agrietamiento que no son a 45 grados, a veces hay cosas raras que vale la pena evaluar. Y esto solo se lo voy a comentar porque no pasa tanto tampoco. Y es, por ejemplo, cuando tenemos un edificio que tenga una losa. Aquí tengo el muro. Cuando venga el sismo, ¿cierto?, y esta cosa empuje para acá, van a aparecer
aparecer los patrones de agrietamiento así. Voy a poner una grieta acá. Ya. Pero esa grieta en este muro, para que se produzca, tendría que atravesar la losa. Pero si la losa es monolítica con el muro, no puedo agrietar el muro sin agrietar la losa. Por lo tanto, en este punto yo tengo una concentración de resistencia al corte en ese muro que es muy alta. Eso pregunta, en caso de que no atraviese la losa, ¿la grieta de alguna forma continúe o se generaría otra grieta con el de cero? Es que en general esta grieta no debería atravesar esto porque tengo una discontinuidad de resistencia aquí que es muy importante. Es imposible que la grieta traspase la losa. O sea, traspase el muro sin traspasar la losa. Entonces aquí tengo un problema y eso a veces no lo veo en los cálculos. ¿Qué pasa en estos casos? Como aquí tengo un punto de mucha resistencia al corte, a veces los patrones diagonales que se generan son así. Son de ese tipo. Son entre los puntos que se pueden generar, ¿cierto? Que es en este entrepiso y no necesariamente más arriba. ¿Por qué? Porque la resistencia de esto es menor que la resistencia de eso. Porque eso incluye la losa. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Primero que la grieta no necesariamente va a ser diagonal. Bueno, a lo mejor podemos decir que hay varias grietas que son a 45 grados. ¿No? Hay varias grietas aquí que se pueden hacer ya, no sé. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que ahí yo tengo que empezar a mirar cuál es la capacidad de corte que tiene este muro que es más chato. En general la capacidad de corte va a venir dada, o por lo menos la de las barras, va a venir dada siempre por el concepto de las barras que atraviesan la grieta. ¿Por qué se los comento? Porque ACI 318, y en general los códigos, para no decir las barras que atraviesan la grieta, normalmente dicen la altura útil dividido en S. Sí. Pero la altura útil de un muro es de aquí hasta allá. Claro, alguien dirá, pero a mí no me interesa esto, me interesa esto. Me interesa no la dimensión horizontal, me interesa la dirección vertical. Sí, pero como las grietas van a 45 grados, la dirección horizontal y la vertical son iguales. Salvo en este caso. Porque aquí me doy cuenta que el D del muro, que puede llegar hasta allá, es mayor que las barras que realmente voy a movilizar con esa falla. Entonces, desde ese punto de vista, siempre conviene mirarlo como, a ver, ¿qué patrón de falla se va a generar en este muro en particular? ¿Se va a generar la grieta a 45 grados? A lo mejor sí, pero tengo una posibilidad de falla que es distinta y que es de menor resistencia, porque tiene menos barras que atraviesan la grieta. Entonces, si yo evalúo eso, y se los menciono porque esto no pasa en los muros gringos, esto es totalmente chileno, no pasa en los muros gringos, por lo tanto los muros norteamericanos no necesitan incluir estas cosas en el código, pero nosotros sí. Entonces, si yo me quedo con el concepto de cuántas barras atraviesan la grieta, este problema está súper resuelto. Siempre es así. Pero si yo me quedo con la idea de ocupar la ecuación sin entenderla, podría estar sobreestimando la resistencia al corte de los muros. Y eso siempre es una mala idea. Sobreestimar resistencia nunca es bueno. Entonces, ojo con eso. Sugerencia, dense patrones de grietas que podrían pasar. Dense cuenta que la grieta, el corte atravesando la losa, es media complicada. Y cuando ustedes cuentan las barritas que atraviesan la losa, esa cosa siempre va a estar funcionando muy bien desde el punto de vista conceptual. ¿Ya? Parámetros influyentes para este asunto del corte muro. Dice, el mecanismo de falla del muro está relacionado con la esbeltez que estos tengan. Claro, muros altos van más a flexión, muros bajos van más a corte. Para compresión axial, dice, la presencia de compresión axial produce un aumento en la resistencia al agrietamiento diagonal y a la resistencia al corte de muro. Ya, o sea, mientras más carga axial, yo voy a tener resistencia a la grieta diagonal. Sí, porque el muro empieza a pasar a ser un muro de flexocompresión con el patrón de grietas que vimos antes.
Perfecto. Pero los muros de corte en general no tienen demasiada compresión axial. Mejora el efecto de trabación y agranda la zona de compresión de la sección más solicitada. También, ya básicamente son los efectos que nosotros ya conocemos de columnas también, ¿cierto? Cuando una columna tiene harta carga axial, empieza a tener más resistencia al corte también. Cuando una columna tiene tracción axial, disminuye fuertemente la resistencia al corte. También disminuye cuando tiene momento en la misma sección que tiene corte. También disminuye un poco la resistencia al corte. De todas maneras, el efecto de la compresión tiende a disminuir la capacidad de deformación plástica del muro, favoreciendo la falla frágil. O sea, en ningún caso, a pesar de que tiene algunas cosas positivas, desde el punto de vista de ductilidad y capacidad de deformación, que es una de las cosas que más nos interesa en un país sísmico como Chile, esta cosa no le gusta la carga axial. La carga axial entonces siempre genera problemas de menor capacidad de deformación, ya sea en corte, flexocompresión o lo que sea. Refuerzo transversal, ya el horizontal, dice, solo es efectivo después del agrietamiento diagonal. Claro, porque ahí las hormigones se empiezan a separar y las barretas empiezan a trabajar estirándose. Bien, tiene sentido. Aporta resistencia al corte a través de su trabajo axial. Claro, porque va en la misma dirección de las cargas de corte. Limita el ancho de las grietas diagonales, por lo que aporta en el desarrollo de la resistencia por trabazón y de corte en las barras longitudinales. Sí, mantiene las grietas relativamente cerradas cuando hay una cuantía de armadura suficientemente alta. Si es muy baja no, porque la barra falla rápidamente y se concentra en una pura grieta. Aunque su contribución a la resistencia puede no ser tan significativa, es importante para dotar el muro de capacidad de deformación. Ya. Un aumento excesivo de la cuantía puede generar o inducir una falla frágil por compresión diagonal. Es lo que vimos en los muros, ¿cierto? Si yo pongo mucha armadura horizontal de corte, le voy a estar dando más resistencia al corte al muro, pero esa resistencia al corte también se va a traducir en un momento en la base, que es grande también. Y eso puede generar una compresión muy fuerte en los extremos del muro y hacer fallar la cabeza de compresión. Entonces tiene que haber un equilibrio en estas cosas. Refuerzo longitudinal, y ese es el vertical. Aporta resistencia al corte a través del efecto tarugo. Claro, o sea, las barras verticales atraviesan la grieta y trabajan en corte. ¿Ya? La barra vertical trabaja en la dirección horizontal, trabaja cortándose. ¿Ya? Limita el ancho de las grietas diagonales, por lo que aporta en el desarrollo de la resistencia por trabazón. ¿Sí? La cuantía de refuerzo longitudinal define la posición de la línea neutra y por lo tanto define el tamaño de la cabeza de compresión. Ojo con esto, porque aquí se están mezclando algunos conceptos de flexocompresión con corte. Cuando vimos flexocompresión, claro, todas las armaduras que nos interesaban eran las verticales, las longitudinales del muro, y ahí obviamos la existencia de la armadura horizontal de corte. Claro, aquí nuevamente nos recuerdan que la armadura vertical o longitudinal, que es lo mismo, contribuye fuertemente a generar la curva de interacción. Bueno, son las armaduras verticales en realidad las que generan la curva de interacción, las horizontales no se meten en eso. ¿Ya? Bien, requerimientos de diseño. ¿Qué nos dice el código? ¿Ya? Y aquí, claro, nuestro decreto no suma mucho a las resistencias de corte, pero vamos a ir viendo pasito a pasito. ¿Qué nos da? Dice, la armadura transversal proporcionada para resistir el corte debe ser continua y estar distribuida a través del plano de corte, con un espaciamiento máximo de 450. Ya, es un número súper grande. En general, los fierros no van a ir separados más de 20-25 centímetros. No es razonable. Siempre recuerden que armaduras grandes, armaduras de diámetro grande, se parecen mucho a cargas concentradas. Armaduras de diámetro pequeño, pero más juntitas, se parecen a cargas distribuidas. Las barras pequeñas son más fáciles de desarrollar. Las barras pequeñas controlan agrietamiento. Por lo tanto, siempre desde el punto de vista técnico, me conviene poner más barras chicas para control de estas cosas que pocas barras grandes. Pero eso tiene también un límite, no puedo poner barras a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces eso nos lleva a que normalmente estas barras de corte, ¿cierto? Las armaduras horizontales vayan como a los 20-25 centímetros, no más que eso. ¿Ya?
¿ya? No lo vamos a ver a 45 centímetros. ¿Ya? El refuerzo debe estar empalmado según los criterios de empalme de barra en tracción. Claro, perfecto. Todo muro sismo resistente debe tener dos capas, ¿ya? De refuerzo longitudinal, horizontal, y refuerzo transversal, perdón, longitudinal es el vertical, transversal es el horizontal. Las que deben satisfacer, ya, o sea, siempre tenemos dos capas en los muros sísmicos. Perfecto, tiene todo el sentido del mundo, además los espesores nos permiten eso. Dice, una capa debe proveer al menos la mitad y no más de 2/3. La otra capa debe considerar el resto de la armadura, o sea, podría poner 1/3 en un lado y 2/3 en el otro. La verdad es que en la vida real eso no pasa. Las dos mallas que ponemos en los muros son iguales, ¿ya? Yo jamás he visto que esto pase, el código lo permite, pero no es lo que pasa. Porque los muros en flexocompresión y en corte están trabajando dentro de su plano. ¿Cuándo podríamos querer tener más armadura para un lado que para el otro? En un muro de contención que esté trabajando a flexión, como losa. ¿Ya? Pero los muros que estamos viendo son muros que trabajan dentro de su plano, ya sea a corte o a flexocompresión. Desde ese punto de vista no tiene mucho sentido que las mallas no sean exactamente iguales. Y eso es lo más común, eso es lo que pasa siempre, las mallas son iguales. Se debe disponer como mínimo una cuantía transversal y longitudinal de 2,5 por mil. ¿Ya? Número bien importante, no puedo bajar de eso, ¿ya? En todo el espesor del muro. Se puede reducir esta armadura según tanto. En general no es buena idea bajar esa armadura. Procedimiento de diseño. Básicamente el phi sub L tiene que ser mayor que el B sub 1. Eso lo tenemos de toda la vida. Menos que eso no funciona. Ojo, y esto es para muros generales, porque cuando el muro es de flexocompresión lo tenemos que ver por diseño y capacidad. Pero digamos que es una cosa general. Dice 0,6 cuando la demanda de corte provenga del análisis estructural y 0,75 cuando usamos diseño por capacidad. En un muro de corte, en un muro bajo, no usamos diseño por capacidad. En un muro de flexocompresión, sí usamos diseño por capacidad. O sea, en los muros de flexocompresión probablemente vamos a usar el 0,75 porque vamos a tener un B sub E. En el caso de muros chatos, muros bajos con baja compresión vertical, vamos a tener que usar phi de 0,6, ¿ya? Porque no vamos a hacer diseño por capacidad. ¿Ya? Entonces, ojo, para estos muros de corte que le hemos llamado, el phi va en 0,6. Este es un concepto bastante transversal a las cosas que hacemos. El phi de 0,75 va para diseño y capacidad. Bien, ¿cuál es la resistencia? El B sub N es el B sub C más el B sub S. Como siempre, ¿cierto? Contribución del hormigón, contribución del acero. Bien. ¿Cuál es la contribución del acero? Dice, es A sub CD. Ya, o sea, el área del muro como en corte. Hay que verlo ahí. Por el rho transversal. Ya, y puede seguir. Ya, y aquí es donde viene el tipo que está diciendo que es el área del muro, básicamente el área del muro, y el área del muro es esa. Esa es el área del muro. ¿Ya? Por el rho transversal, en la misma dirección. Ya. Y no es eso. Lo que pasa es que como la grieta de 45 grados está suponiendo que esa dirección es igual a esa dirección. ¿Se fijan? Ahí están los 45 grados. Y ahí es donde actúa el rho transversal, la cuantía. ¿Ya? Entonces aquí es donde hay que tener todo ese cuidado. Aquí es donde cuando digo área del muro por rho, no, cambiémoslo por las barras que atraviesan la grieta. Si hacemos eso, esta cosa va a funcionar siempre. Si no lo hacemos, no va a funcionar siempre. Aparece después, ¿cierto?, que dice que el B sub N tiene que ser menor o igual que el B sub N máximo. La verdad es que siempre estamos bajo el B sub N máximo, pero si no, ahí están los límites y ustedes los pueden ver. Esta parte es importante. El B sub C. Entonces el B sub C es el área del muro, otra vez, el muro mayor, y aparece un alfa acá, ¿ya? Que dice alfa es un coeficiente que depende de la amplitud. Entonces dice acá, de acá saco alfa. H partido en W, o sea, si el muro es alto,
es 0,53, que sería el 0,53 de toda la vida, ¿no es cierto? 0,53 raíz de f sub c', es lo que tenemos para vigas, columnas y para todas las cosas. Entonces, no cambia nada. Pero si el muro es chato, ¿cierto? Si el muro es bajito, puede llegar a 0,8. O sea, el 0,53 se cambia hasta 0,8, dependiendo si el muro es chato o si el muro es alto. ¿Ya? Entonces, ojo, en general, si nosotros seguimos usando el 0,53 de toda la vida, vamos a andar bien. Pero los muros chatos resisten más. ¿Ya? Ahí está. Resisten hasta 0,8 f sub c', perdón, 0,8 raíz de f sub c', en comparación con los muros altos o muros efectos que tienen el 0,53 f sub c'. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una diferencia importante en la resistencia. ¿Por qué es importante? Porque hay una suerte de ley de compensaciones. Aquí el alfa sube a 0,8, pero el phi en estos muros chatos predominantemente baja a 0,6. Entonces aquí tenemos una cosa que compensa un poquito. Listo. No tengo más de muros en corto. ¿Consultas hasta aquí? ¿De esto? ¿Nada, nada? Ya. Entonces, me voy a cambiar de esta. Me voy a cambiar a esta. Ya, vamos a ver un poquito más de cómo diseñar los muros. ¿Ya? Y los muros que nos interesan, que son los muros de flexo-compresión. ¿Ya? No es que los de corte no nos interesen realmente, pero son los muros de flexo-compresión los que tuvieron problemas para el 27F y los que hoy día, ¿cierto?, hay que tener súper claro cómo se confinan, porque todo edificio tiene muros, o mejor dicho, los edificios chilenos, ¿cierto?, de departamentos, típicamente tienen muros, y cada día los edificios son más altos y eso significa que la carga axial promedio va aumentando. Carga axial alta significa muro en flexo-compresión con problemas de curvatura. ¿Ya? Entonces, recordemos un poco cuál va a ser nuestro procedimiento. Tenemos el muro, ¿cierto?, que tiene toda esa altura. Vamos a tener un delta U que ya sabemos que lo podemos calcular, ¿ya? Entonces ese lo tenemos. Y básicamente vamos a decir, ok, acá abajo se va a producir el giro. Esta va a ser la sección crítica y en esa sección crítica nosotros tenemos que hacer el control de la demanda de curvatura. ¿Cómo podemos llegar a la demanda de curvatura? Que sería el phi sub U, esa es la demanda de curvatura. El phi sub U viene del delta U, que es demanda de desplazamiento a nivel de techo. ¿Ya? Y aquí es bien importante entender la diferencia entre demanda con capacidad T. Muchas veces la gente lo lee al revés. Ah, no, esto es la capacidad de deformación. No. O sea, la demanda de deformación es totalmente lo contrario. ¿Ya? Es lo que yo tengo que hacer que se cumpla. Bien, podemos calcularlo por el modelo simplificado, que ya lo vimos, así que aquí solamente lo recordamos. El phi sub U sería una función directa del delta U. Listo. Y con el método de la deformación total, que incorpora la deformación inelástica, entonces nosotros también podríamos calcular la demanda de curvatura, pero aquí necesitamos un valor intermedio, que es la curvatura elástica o la curvatura de primera fluencia. ¿Ya? Que en líneas generales no la tenemos, pero que tampoco es difícil conseguirla si es que nosotros ponemos nuestros muros en un software que nos dé la curva momento-curvatura dada una carga axial. Normalmente eso se hace en muchos software, así que no tiene ninguna complicación. ¿Ya? Bien, pensemos un poquito. Supongamos que tenemos un muro rectangular y vamos a suponer que vamos a concentrar las armaduras en los extremos. Como la armadura, ya sea de distribución o de cabezales, siempre la puedo concentrar en algún lado. Vamos a concentrarla en los extremos. Vamos a decir que está ahí. Entonces, esa armadura y esa armadura van a ser iguales. A sub SF, a sub SW. Ok, ahí está. Bien. ¿Qué es lo que yo sé? Que hay un P sub N y un MN. Perfecto. Esto me va a llevar, ¿cierto?, a que tengo un D que es desde el centro de eso hasta el borde de esto. Perfecto. Aquí
se me va a estirar el acero en tracción. Acá tengo la cabeza de compresión, ¿cierto? Y el acero acá también en compresión. Si llego acá al 3 por 1000, voy a poder usar el rectángulo de tensiones equivalente para calcular la compresión, que siempre es bueno usarlo porque me simplifica las cosas. Entonces, desde el punto de vista fuerza, para esto yo diría, ok, aquí tengo una tracción que la conozco muy bien porque es el área por la fluencia. Aquí tengo una compresión que también la conozco muy bien porque es el área por la fluencia. ¿Por qué por la fluencia? Porque si aquí tengo un 3 por 1000, evidentemente en el acero que está cerca voy a tener unas deformaciones grandes más allá del 2 por 1000 y esta cosa va a estar fluyendo también, ¿ya? Y lo otro que tengo acá es el triángulo de compresiones en el hormigón. ¿Que cuánto vale? Bueno, vale 0,85 F sub C' por el beta 1C, que sería este lado de X, que es un poquito más chico que el C, por H, y el H sería el espesor del nudo. Bien, del equilibrio, nosotros sabemos que el C sub C, esta compresión de acá, tiene que ser igual a P, que es la carga externa, más TF y menos CS. Bueno, como estas dos son iguales, rápidamente llego a que C sub C, que es la compresión en el hormigón, es directamente el P externo, el P último. Cosa que es bien intuitivo también. El hormigón se lleva la compresión, pues los aceros se compensan. Tiene harto sentido. Ya, entonces, sé que toda la cabeza del hormigón va a venir directamente de la carga axial externa, del P sub U externo. Bien, entonces yo sé que esa carga vale esto, ahí está. Pero también sé que no puede superar un límite, y el límite es 0,35 F sub C' en el área del muro. Y esta es el área del muro, y el área del muro es largo por el espesor. Bien, ese es el límite de esta cuestión. Bueno, si yo igualo esas cosas, me sale entonces que el C partido en el largo es 0,48. Ya, o sea, aquí ya me di cuenta de algo. Que si el C es mayor a 0,48, ya soné. Ya no funcionó. O sea, solamente el muro podría sobrevivir con ejes neutros menores que el 0,48 del largo. Claro, porque si es mayor, significa que la carga axial es mayor de la que puedo aceptar. Entonces aquí ya tengo otro numerito mágico para muros rectangulares, por lo menos, ¿cierto? En que si el C supera el 0,48, ya me fui, no tengo nada que hacer. Ya esta cosa no funcionó, porque no da por equilibrio. El número mágico nos puede servir. Cuando uno lo hace con números llega más o menos lo mismo, pero el primer número mágico que aparece. Sigamos avanzando. Bueno, esta es la variación del phi de corte, pero no me voy a parar. Entonces dice, dado un acortamiento máximo del hormigón, puede obtenerse la curvatura última y asociarla a un drift de techo. Claro, si yo tengo el acortamiento en el hormigón y tengo el C, evidentemente tengo el phi. Eso es clarito, clarito. Ahora, ¿cuánto se puede deformar el hormigón? Bueno, se puede deformar 3 por 1000 sin confinar y se puede deformar hasta 8 por 1000 confinado. ¿Ya? Entonces esto podría llegar a alcanzar el 8 por 1000. Veamos, dice entonces que el phi, ¿cuánto sería? Sería la deformación de acá con el eje neutro. Ya, si yo quiero llegar al 8 por 1000 y le pongo el máximo eje neutro, me da aquí ese número, que todavía no me dice mucho. Pero dice, a modo de simplificación se asume que el eje neutro se mantiene constante. Ya, o sea, si el eje neutro se mantiene constante, significa que ahí yo voy a pivotear y esta cosa va a empezar a girar. La armadura se alarga, el hormigón se comprime, pero yo giro respecto a ese punto. Que es más o menos cierto, ¿no? ¿Ya? Y entonces dice, por tanto, el θ u, ¿ya? El giro, va a ser la curvatura por LP. Bien, multiplico acá, el LP yo lo conozco, que es LW medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Dice que el giro va a ser 0,0083. Ahora, el giro es el delta U partido por el HW. O sea, básicamente, lo que estoy llegando acá es
que esto es como la deformación lateral. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que si yo tengo giros mayores que el 8,3 por 1000, la carga axial no me da. A eso llegué. Esto me di toda la vuelta para llegar aquí. Son 3, 1, 2, 3. 8,3 por 1000, o sea, 0,8%, más o menos. Si yo tengo un desplazamiento de techo que me exige un giro en la base mayor que el 8,3 por 1000 o 0,8%, la carga axial de 0,35 F sub C' no me sirve. Tengo que ponerle menos. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Por qué son importantes estos números mágicos? Porque me dan una buena idea. ¿Se acuerdan del 1,5% mínimo que ponía el ACI? Bueno, para pedirle un 1,5% de techo voy a tener que ponerle una carga axial que es menor que la mitad, 0,35. No me va por ningún lado. ¿Ya? Pero este número es bueno, ¿cierto? O sea, para yo tener giros en la base del orden del 1%, ya tengo que estar pensando que el ponerle una compresión de 0,35 en sub C' es mucho. Es demasiado. O sea, a pesar de que el código me lo permite, es mucho si yo necesito giros de techo que sean muy grandes. Entonces, claro, aquí es donde tengo que empezar a tener cuidado. Si estoy en giros de techo del 5 por 1000, bueno, voy a andar bien. Si estoy en el 8 por 1000, estoy llegando a mi máxima carga axial. Y si quiero un 1% o un 10 por 1000, entonces voy a tener que bajarle la carga axial al muro. No voy a poder llegar al máximo. ¿Ya? Son números que nosotros usamos en la práctica, porque por aquí se mueven los muros. Los muros se mueven por las deformaciones del techo del 5 por 1000, 1%, por ahí andan. Sigamos viendo. Carga axial máxima para Φ y el ECU. Epsilon C máxima. Para una sección con armadura simétrica, que ya es lo que vimos, ¿cierto? Conocido el giro, ¿ya? Se puede estimar la carga axial última para cumplir con eso. Claro, es lo mismo que hicimos, pero ahora para atrás. La misma cuestión. Entonces, si hacemos lo mismo y nos vamos para atrás, ¿cierto? Aquí tenemos las ecuaciones, despejamos las ecuaciones y llegamos a este tipo de cosas. Podría haber otra ecuación más acá. Acá, ya. Aquí está. Entonces decimos, bueno, necesitamos un C para llegar a este giro, ¿cierto? Que depende derechamente de ese giro. Veámoslo. Ejemplo, si la demanda de deformación de techo es 1%, ¿ya? O sea, el θ U es 0,01. 1%, un poquito más del 8 por 1000 nomás. Y todavía seguimos muy por debajo del 1,5% mínimo que pedía originalmente la CI. Entonces, evaluamos. Da que el C vale esto. Ok. Entonces el P sub U tiene que ser menor que eso. Ya lo vimos, ¿cierto? El P sub U es la cabeza de compresión nomás. Y esa es la cabeza de compresión. Bien, el C vale eso. Entonces lo meto acá. Entonces me da que el P sub U para generar el 1% tendría que ser menor que el 0,28 F sub C', no el 0,35. Ya, deformaciones de techo del orden del 1% es algo bastante razonable, bastante común. No es una cosa que uno esté pidiendo mucho. De hecho, imagínense ya cuánto necesitaríamos para el 1,5%. Por eso que acá en Chile no podemos poner directamente el mínimo del 1,5%, porque eso significaría que tenemos que confinar todo y que tenemos que poner muros gigantescos, ¿ya? Por esta pura condición. Entonces, ojo, aquí ya nos está dando que para poder tener giros en muros rectangulares, por lo menos, para poder tener giros del orden de un 1%, vamos a tener que limitar la carga axial al 28%. Esta es una ecuación re simple, que va y vuelve. Yo con el giro le puedo limitar la carga axial de manera bastante fácil. Y ahí con esto puedo hacer gráficos y todas esas cosas. Pero quiero que se den más o menos cuenta del orden de magnitud. O sea, si bien nosotros pensábamos que el 0,35 era súper bueno porque está más o menos en el punto de balance, un poquito más arriba del punto de balance, entonces nos deja harta capacidad de giro,
estamos viendo aquí que en realidad no es alta. Nos deja capacidad de giro, pero no es tanta. ¿Ya? O sea, para llegar a más o menos el 1%, como que andamos por la zona. Andamos por ahí. Para llegar a más, no. Ahora, el 1%, como anda con la práctica chilena, más adelante vamos a ver un ejercicio que está resuelto, un edificio real. ¿Ya? Un edificio que tuvo problemas para el 27F. Entonces, lo vamos a mirar más adelante, démosle un tiempo a eso. ¿Cómo se confinan los muros? Bueno, ya les conté. La verdad es que aquí hay otras sugerencias, pero las vamos a dejar pasar, no vale la pena parar. Ejemplo 1. Un muro rectangular. ¿Cómo es el muro? Bien distinto como son en la realidad, para que sea fácil. Va a ser un muro de 5,2 metros, ¿cierto? De un espesor de... ¿dice? Ahí está, 30 centímetros de espesor, ya, o sea, se podría confinar. Tiene armadura acá, 6F25, 6F25, que nunca los vamos a poner así, ¿ya? Pero los vamos a poner así, para efectos de este ejemplo. El hormigón es G25, acero desde toda la vida, sección rectangular simétrica, tiene un P sub U igual a 0,35 F sub C', directamente. Entonces veamos qué pasa. ¿Ya? 6F25, 6F25. Ok. P sub U, 0,35 F sub C' en el área, bueno, 5,2 por 30, por eso me da 1092 toneladas. Ok, 1092 toneladas de compresión. Perfecto. Tenemos acá el eje neutro. Lo resolvemos acá, eje neutro 2,52. Perfecto. Aquí llega el 3 por 1000, aquí llega el 3 por 1000 y ahí tiene la cabeza de compresión. Dice, profundidad de la línea neutra, ya, 2,55. Equivalente al 48% del largo de la sección. Claro, porque ya lo habíamos despejado antes de manera general. Entonces sí, es el 48% de la sección. Sí, un eje neutro relativamente grande. Deformación en el acero, vamos como en el 3 por 1000, o sea, la cosa está fluyendo. O sea, la armadura en tracción y compresión están fluyendo. Bien, todos contentos. Giro unitario de diseño. Si tengo el 3 por 1000 acá, ¿cuál es la curvatura? Me da la curvatura de 0,00119. No tengo idea qué eso significa a nivel de giro. Tendría que cambiarlo a giro para saber lo que significa. Pero dejémoslo en valor de curvatura mientras tanto. ¿Ya? Entonces, esta es la curvatura que hace que yo llegue al 3 por 1000 en el hormigón. ¿Ya? Todavía no tendría que confinar. Si esa curvatura me da para tomar el phi sub U, que es la demanda de curvatura que viene del desplazamiento de techo. ¿Ya? Si fuera menor que esa, no tengo que confinar. Perfecto. Giro para la primera fluencia. Aquí tengo que hacer que el épsilon del acero llegue a la fluencia. Perfecto. Me sale esta otra curvatura. ¿Ya? Ahí está la curvatura. Giro último. Claro, aquí puedo llegar hasta el 8 por 1000 en el hormigón. ¿Ya? Entonces, si llego hasta el 8 por 1000 en el hormigón, ese sería mi giro último. Pero aquí tendría que estar confinando en el hormigón, a diferencia de con el 3 por 1000. Ya, llego a esta curvatura. Así nomás, como mirando, esa curvatura y esa curvatura, esta es como 3 veces más grande. O sea, claro, tengo que confinar y puedo tener mucha más curvatura. Perfecto, y es lo que esperaba. Demanda de giro último, o sea, al giro que yo podría llegar con esto. ¿Cuál sería? Bueno, el phi sub U por el LW medio. ¿Y a qué valor llegamos? Bueno, al 8,3 por 1000, que es el mismo que habíamos llegado antes, pero ahora con números. O sea, esta cosa puede llegar, si yo la confino hasta el 8 por 1000, podría alcanzar un giro en la base del 0,83%. Que no es poco. 8,3 por 1000, no es poco. Pero podría llegar hasta ahí. Ya, o sea, estos números ya nos están dando que la carga axial límite, el muro rectangular, tiene... está ahí, está como justita. Ahora alguien dirá, ya, pero no me gusta que quede justo.
La verdad es que cuando uno habla de edificios, de departamentos, edificios de oficina, es muy necesario que estas cosas queden muy justas, ¿ya? Porque aquí hay gastos que dependen directamente del precio de la estructura. El precio de la estructura marca mucho cuál es el precio del proyecto. Entonces aquí hay que estar muy justito con todos los números. No puedo dejar las cosas demasiado holgadas. Deformación. Dice, desplazamiento último admisible de techo. Con la ecuación simplificada, ¿ya?, yo puedo llegar en el techo a 28,9 centímetros con el método simplificado. Pero si ocupo el método que incluye la deformación elástica, y ahora puedo porque tengo el phi sub y, ¿cierto? Lo calculé acá, tengo el phi sub y. Entonces, si ocupo el método que incluye la deformación elástica, puedo llegar en el techo a 47, con la misma curvatura última. Con la misma curvatura última, la que es capaz de llegar en la sección, si ocupo un método, el techo puede llegar a 29 centímetros, y si ocupo el otro, puede llegar a 47. La diferencia es súper grande, es tremendamente grande, ¿ya? Y es ahí donde hay que tener harto cuidado, ¿ya? ¿Qué aparece acá? Dice, por ejemplo, que la deformación plástica son 21 y la deformación elástica son 26. Con el otro método, la verdad es que estamos viendo que la deformación elástica podría ser casi toda la deformación. O sea, aquí pasan cosas que son un poquito más raras. Ojo que esto igual es sensible a la armadura, ¿ya? Este método no es sensible a la armadura. Este método es sensible a la armadura porque esto depende bastante de la armadura también, ¿ya? Pero les quiero hacer notar aquí en números que las diferencias entre lo que se puede formar el techo ocupando uno u otro método son súper distintas, tremendamente distintas. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa si las deformaciones son mayores? ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero un delta U de 35 centímetros? Eso significa que tengo un giro de 1%, que es mayor que el 0,83%. Como supera el valor máximo, ¿cierto?, del hormigón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar la sección. Puede aumentarse el espesor del muro y así disminuir la profundidad del eje neutro, incorporar la deformación elástica para calcular la demanda del giro unitario. Dice, la deformación elástica normalmente se deja fuera del análisis por incertidumbre en su obtención. En general la dejamos fuera, pero hoy día, les insisto, con los software podemos hacer muy fácil la estimación del giro elástico. Pero ojo, cuando yo ya quiero obtener mayores giros con la misma carga axial, ya no puedo. Simplemente lo que me queda es mejorar la sección de hormigón. Hay dos formas, porque lo que yo necesito es subir el 0,35 F sub C' en el área. Es lo único que puedo subir. ¿Cómo lo subo? Bueno, aumentando el área, eso es lo primero. Pero también lo puedo hacer subiendo el F sub C'. Cuando falta poquito, a lo mejor me conviene mejorar el hormigón de esa sección o de esos pisos. Podría ser. Y con eso subir el 0,35 F sub C' en todo el área. Podría ser también, podría usarlo. Dentro de ciertos límites eso puede ser razonable. Puede calcularse el espesor necesario para cumplir con la deformación de 35. Claro, tenemos la carga axial, ya la dejamos fija. Tenemos la deformación, tenemos el giro. Entonces, calculamos la demanda de curvatura. ¿Cuánto nos dio? Ahí está. Claro, mayor a la que podíamos tolerar, que era como 0,0316. Es mayor, obvio. Con esto me da un eje neutro de 2,08, que es menor al otro que teníamos. Esto tiene que serlo, obvio. Para que el equilibrio se nos dé entre la cabeza de compresión y el peso U, nosotros despejamos el espesor del muro y el espesor del muro sube a 36, de 30 a 36. O sea, este muro con 36 centímetros de espesor ya estaría funcionando para la curvatura del 1%. Ojo que no es poco. O sea, subimos la demanda de curvatura
del 8,3 por mil al 10 por mil y tuvimos que aumentar la sección del muro de 30 a 36 centímetros. No es poquito, no es poco. Entonces, cuidado con esos números, son bastante sensibles. Ejemplo 2. Miremos un poco un muro T. ¿Cómo podría funcionar un muro T? ¿Ya? Estos muros son más molestos. Bien, este es un muro de G25 también, de acero de toda la vida, sección simétrica, y le vamos a poner un peso U de 0,35 F sub C' en todo el área. Y eso es alto. A diferencia del muro rectangular, aquí deberíamos tener ciertos problemas. Pero para hacerlo fácil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la misma armadura de acá de la cabeza, 6 Fi 25, y le vamos a poner acá. Ahí, 2 Fi 25, 2 Fi 25, 2 Fi 25. Ni siquiera vamos a recargar el área de armadura en el ala. Vamos a poner poquito. Poquita armadura acá. Bien poquita, y aquí simplemente para compensar. Entonces, 4 metros, 5 metros, 30 y 30. A ver qué cosa pasa. Ya, el equilibrio. Cuando esta cosa está girando hacia allá, tengo una carga de 1827. Perfecto, 1827. Ok. Me da una profundidad del eje neutro de 4 metros. Bueno, fíjense. Esto para allá me da una profundidad del eje neutro de 4 metros. O sea, el eje neutro está como por acá. O sea, tengo un eje neutro gigante. Dice, es el 81% del largo de la sección. O sea, el eje neutro está por acá. O sea, va a tener una deformación el hormigón en compresión que es gigante porque tiene un eje neutro gigante. Deformación en el acero. No está fluyendo el acero. Ni siquiera está fluyendo el acero. ¿Ya? O sea, una sección controlada por compresiones. Rara la cosa. Veamos los giros unitarios. Ya. Giro unitario de diseño para el 3 por 1000. O sea, cuando queremos que esto llegue al 3 por 1000, nos da esa curvatura. Tiene un 0 más que antes, así que órdenes de magnitud. Giro de fluencia, ahí está. Y el giro último al 8 por 1000. Aquí llego al 8 por 1000, me da esa curvatura. Entonces, demanda de giro último. Ya, esta en realidad es lo que puede aguantar, ¿cierto? El phi sub U por LW es lo que puede aguantar. Fíjense, está aguantando un giro la sección, y esto ya es confinado y todas las cosas, está aguantando un giro del 5 por 1000. Poquito. No se está logrando que el acero fluya. Por lo tanto, esta cosa es bastante insuficiente. Está complicado esto. Desplazamiento último admisible del techo. Si lo hago por la estimación simplificada, ¿cierto? Me da que el techo se puede mover 15 centímetros. Antes se podía mover como 22. Para el mismo muro, pero rectangular en lugar de T. ¿Ya? No, se movía como 28, era 28. 28 contra 15, esa es la diferencia que tenemos. Esa es la baja en ductilidad, es súper potente. Y después, considerando la deformación elástica, podría moverse a 28. Nuevamente, el cambio de los métodos es grande. O sea, si no considero la deformación elástica, tengo 15. Si considero la deformación elástica, tengo 28. Solo que al considerar la deformación elástica, esta cosa tiene una incertidumbre mayor, una incertidumbre bastante alta. Entonces ahí, cuidado con ese número. Como sea, la capacidad de deformación que tiene esto por el hecho de haber transformado la sección de rectángulo a T, lo que generó que la carga axial de 0,35 F sub C' en toda el área subiera, quitó muchísimo la capacidad de giro, quitó muchísimo la capacidad de deformación del techo. Y ojo que lo que la quita no es que el muro cambie de sección, que la sección T sea más mala que la otra, no es eso. Es que el asunto es que si yo ocupo un límite de carga de compresión de 0,35 F sub C' en toda el área,
entonces la carga en el alma va a estar siendo muy grande. Es esa la gran diferencia que tenemos acá. Tenemos una carga axial que es mucho mayor y eso es lo que hace que la capacidad de giro se pierda, que la carga axial es muy grande. Si le bajo la carga axial a esta cosa, probablemente del orden del 0,35 F sub de', pero solo en el alma, probablemente la capacidad de giro va a subir bastante y debería acercarse mucho a la que teníamos con el muro rectangular. Entonces ahí es donde están los problemitas en este tipo de muro. Ejemplo 3, y este es un edificio real. Esto pasó. Y veamos qué sale acá. Entonces, si tengo tiempo, empecemos por lo menos. Este es el edificio, dice. Con los decretos 60 y 61, dice, este edificio durante el sismo del 27F, ¿cierto? El terremoto del Maule, ocurrió una falla en el cabezal de uno de los muros del primer piso, sí, porque ahí es donde fallan las cosas en el primer piso, con el respectivo cambio de armadura, pérdida de hormigón en la zona, etcétera, etcétera. Ya. Es un edificio de 10 pisos y un subterráneo. Oiga, 10 pisos no es mucho. De hecho es poquito 10 pisos. Y un subterráneo. O sea, esta cosa es... y falló. Ya, bien. Peso sísmico, 5.800 toneladas. Bien. En el sentido X, la X va para allá, y la Y va para allá. Sentido X, ¿cierto? SX, 3.000 será el sismo elástico, ¿cierto? Y en el sentido Y, 2.000. Periodo en X, 0,4, para allá. 0,76 para el otro lado. Claro, más flaco para ese lado, más flexible. Perfecto. Ya. R asterisco 8. Q mínimo 358. ¿Cuánto es el Q usado? 382. Ya, no tocó en el mínimo en la dirección X, por lo tanto tiene un R efectivo de 8. Tiene un R muy grande en la dirección X. Excelente. Bien. En el sentido Y, Q mínimo 358 topó en el Q mínimo en la dirección Y porque es muy flexible, por lo tanto hubo que corregir y entonces el R efectivo en la dirección Y es 555. O sea, para allá tiene bastante menos demanda de ductilidad, tiene más sobre resistencia el edificio en la dirección más corta que en la dirección flexible. Tiene todo el sentido del mundo. Bien. ¿Cómo es la planta del edificio? Así. Nosotros nos vamos a fijar en el muro A5. Es un muro T. En ese muro nos vamos a fijar. Ese muro T. ¿Cómo es el muro T? Tiene 540 hacia allá, tiene 680 hacia allá. Es de 20 centímetros y de 20 centímetros. Tiene malla distribuida Fi 825 en todos lados y tiene acá un elemento de borde 4 Fi 22, no es un elemento especial, no está confinado. Acá 4 Fi 25, 4 Fi 22, 4 Fi 32. Ya, tiene elementos de borde, cosa que es buena, es necesaria, pero no son elementos especiales de confinamiento, no son elementos especiales de borde. Además, el muro tiene 20 centímetros, no se puede confinar. ¿Ya? Bueno, este es un muro T. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estudiar. Ahora, en elevación, ¿cómo es el eje A? Este. ¿Cómo es? En elevación, así es. El muro tiene ese largo, y en el primer piso se acorta. ¿Cómo pasa en los primeros pisos? Entonces aquí uno dice, bueno, tiene toda la pinta de que esta zona crítica la tengo que mirar, porque en el primer piso el muro se me hace más corto, en el subterráneo no hay ningún problema, acá está la luz de trancamiento. Ok, entonces este es el muro que me está molestando, 540 acá. Ahora en estricto rigor, quizás yo debería también considerar alguno de los otros muros como crítico, ¿ya? Pero no vale la pena porque sé que esta cuestión es la que va a molestar. De hecho, fue la que falló. Entonces, claro, cuando uno lo mira y dice, mira, eso le pasó a este muro, tiene toda la lógica, tiene todo el sentido del mundo.
Y esa es una linda falla de flexo-compresión, ¿cierto? Evidentemente falla totalmente horizontal hacia adentro, aquí explotó la cabeza de compresión, o sea, esto falló como tenía que fallar, está perfecto desde el punto de vista del diseño, el comportamiento, lo único malo es que no queríamos que pasara, ¿ya? Pero esto es exactamente lo que debía pasar, se diseñó para eso, ¿cierto? Ahí están los 4 F22, ¿cierto? Se pandearon, se reventó todo, ya. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Bien. Veamos entonces cómo andaba el diseño. ¿Ya? Ahí está el muro. Vamos a repetir ese muro, dice. El hormigón es un H22,5. Esta es la nomenclatura más antigua, ¿cierto? Periodo bruto, 0,66. El PU. ¿Cuál es el PU que tiene? 875 tiene el PU de este muro T. No parece tanto. ¿Cuál es el 0,35 de sub C'? 1500. O sea, esto está muy por debajo del 0,35 de sub C', igual falló. Pero, ¿qué tan abajo está del 0,35 solo en el alma? ¿Cierto? Eso es más que el 0,35 solo en el alma, parece, porque este largo es mayor que el de allá. Entonces las 875 son más que el 0,35 de sub C' en el alma. Y falló. O anda por ahí, cerca. ¿Ya? Pero sepan, aquí el 0,35 de sub C' era eso, y esta cuestión falla. Ya, en un momento, el corte, el largo del muro y todas las cosas. Excelente. Ni un problema. Sigamos avanzando. Tengo entonces dos secciones que debería verificar. Debería verificar la zona de 7,3 metros y la zona de 5,4 metros. ¿Ya? Ahora, como uno es vivo sabe que va a fallar la zona de 5,4, pues obvio, tiene más momento, tiene más giro, tiene todo más. ¿Ya? Pero en estricto rigor yo debería mirar las dos. ¿Ya? Bueno, se calculan los desplazamientos elásticos con los dos NW posibles. Ahí están los desplazamientos elásticos. ¿Ya? Deformación según espectro de desplazamiento, ¿cierto? Tengo el periodo, ¿cierto? Tengo el periodo, por lo tanto me meto con 1.5 veces el periodo bruto, ¿cierto? 1.5 veces, me meto al espectro de desplazamiento del decreto y obtengo entonces el delta U. O sea, en este edificio, para este muro, tendría un delta U de una demanda de desplazamiento de techo de 28 centímetros. 28 centímetros se traducen a nivel de giro en 1,1% de giro en este muro T que nosotros vamos a estudiar. 1,1%, ¿les parece un número loco? No parece estar escapado por ningún lado, pero falló. O sea, comparado con el 1,5% que pone por lo menos el ASAI, estamos por debajo. O sea, esto no es nada del otro mundo, no es algo, no sé, no es que haya salido un giro del 3%, no, esto es un 1%, un triste 1%. Y esta cosa falló con el 1%. Bien. Demanda de curvatura. Con ese desplazamiento de techo, si nosotros usamos el método simplificado, la demanda de curvatura es esa. Si usamos el método que incorpora la deformación elástica, la demanda de curvatura es esa, es más chica. ¿Ya? Tenemos dos posibilidades. Nosotros aquí en este curso por ahora nos estamos quedando con esa. Bien, vamos a dejar hasta aquí por ahora el ejercicio y lo continuamos la próxima clase.